Hoy es un día muy especial, es el Día del Señor, es el día donde como congregación nosotros estamos adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estamos diciendo que Él es el que nos sostiene, que Él es el que nos levanta, que Él es el que hace que nuestras vidas tengan realmente un sentido. Y en el día de hoy, y amada iglesia, vamos a hablar sobre quién guía tu camino. Y quiero que oremos rápidamente para poder adentrarnos en este tiempo de ministración de la palabra. Que sea el Señor quien nos llene nuestros corazones, nuestras vidas, y que podamos realmente poder abrir nuestros oídos para escuchar su bendita palabra. Amado Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, por tomarme de mi mano, Señor, y guiar mis pasos. Hoy, Señor, estamos reunidos para escuchar, Señor, tu voz y pedir que hable, Señor, a nuestro corazón y así poder retomar, Señor, la senda y el camino que tú has trazado para nosotros hasta llegar al cumplimiento de tu propósito en mi vida, Señor. Señor, tenemos una esperanza viva, Señor, una esperanza de que llegaremos a la meta, una esperanza, Señor, de llegar y de estar contigo en esa morada celestial. Sabemos que en nuestro corazón, Señor, que lo haremos, Señor, si seguimos fielmente tus instrucciones, tus mandamientos, Señor, y tus ordenanzas. No permita, Señor, que nos apartemos del camino, Señor, y háblanos, Señor, llénanos con tu amor. Llénanos, Señor, con tu palabra y guíanos siempre por el camino eterno. Y cierra, Señor, nuestros oídos a todo aquello que no sea tuyo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Iglesia, el texto base que vamos a tomar el día de hoy es Deuteronomio capítulo 5, versículos 32 y 33. Dice la Escritura: Mira pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Versículo 33. Andad en todo el camino. Y esa es la palabra que es importante, camino. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Hoy el Señor nos está llamando a obedecer en todo tiempo su palabra, a obedecer sus estatutos, sus mandamientos, sus instrucciones, pues es lo único que garantiza que puedas disfrutar y poseer la tierra y sus promesas. Mira, el Señor te llama a obedecer. Para poder andar en el camino necesitamos obedecer, oír su voz y en esa voz que hemos escuchado actuar de manera consecuente, porque es lo único que nos garantiza que podamos disfrutar realmente de esas promesas que Dios ha determinado para nosotros. Hoy el Señor nos llama a mantenernos en el camino, es decir, a permanecer en Cristo Jesús, quien es el único camino que nos lleva a la verdad. Cristo Jesús es el único camino que nos lleva a la verdad. Y esa verdad nos lleva a la vida y a una vida que es eterna. Nos habla también de andar fielmente en sus caminos. Él nos promete que cumplirá cada palabra declarada sobre nosotros si tú y yo somos obedientes y permanecemos en el camino. Pero ¿qué significa la palabra camino? Camino viene de la palabra derek en hebreo. Está en la concordancia Strong para cuando lo quieran buscar. Y significa curso de vida. Significa modo de acción, pero también significa carrera, corredor, curso, encrucijada, jornada, rumbo, senda. Eso es lo que significa derek, eso es lo que significa camino. Es una palabra que tiene un componente muy grande, pero estar en el camino correcto es un asunto de vida o de muerte. Es un asunto de vida o de muerte. Y es de vital importancia para ti, pues una decisión errada te llevará a perderte eternamente. Escúchame bien, si tú vas por el camino correcto, llegarás a esa morada celestial de Papá Dios.
Pero si tú decides equivocadamente, erradamente, te llevará a perderte, pero eternamente. Si tú decides por tus caminos, alejados de Dios, andando por tus sentimientos, buscando lo tuyo primero, olvidándote del Señor, el destino final será la muerte y será la destrucción, será la infelicidad, será una dureza en tu corazón. Pero es muy importante el rumbo que tomes, y que ese rumbo que tú tomes sea el que el mismo Señor te ha determinado para tu vida. Porque es el mismo Señor quien te dice en su palabra cuál es su camino. Por tanto, tú tienes que estar atento a la palabra, tienes que estudiar la palabra, porque en la palabra el Señor te dice cuál es el camino por el cual tú debes transitar. También te dice el Señor cuál es el destino a donde debes llegar. Porque es en la palabra del Señor donde el Señor revela a dónde tienes que llegar. Y es el mismo Señor también quien nos guía en sus caminos. Es decir, el Señor nos dice cuál es el camino, nos dice cuál es el destino, y el Señor mismo nos guía en sus caminos. Abraham oyó y obedeció al salir de la tierra de su parentela, de la casa de su padre, y fue una tierra que no conocía, pero hizo algo poderoso. Mira lo poderoso que está en el oír. Él oyó al Señor, pero no solamente lo oyó, sino que dejó sus viejas costumbres, dejó sus tradiciones por ir tras el invisible, ir tras Dios, obedeciendo lo que él mismo estaba declarando. Génesis en el capítulo 12, versículos del 1 al 6, nos habla de ese transportar, de ese salir de una tierra e ir a otra, donde el Señor nos iba a mostrar, le iba a mostrar a Abraham. Dice la escritura en Génesis 12, 1 al 6, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mira que el Señor le estaba diciendo, vete, deja, pero ¿a dónde vas a ir? A la tierra que te mostraré. Porque aquí es importante entender que quien muestra el camino, quien muestra la tierra es Dios, que es Él quien guía, que es el Señor que te saca con un propósito, pero debes oír y obedecer. Tú eres quien toma la decisión, si le oyes y si le obedeces. Pero el Señor es quien guía tus pasos. Y el versículo 2 dice, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y mira lo hermoso, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí el mismo Señor estaba declarando lo que pasaría en las generaciones al ser obedientes y fieles. Tú tienes que entender que la obediencia y en la fidelidad no solamente es para ti en tu presente, sino que también va a impactar en las generaciones. Ahí el Señor estaba declarando lo que pasaría en las generaciones, que iban a ser benditas, que todas las familias de la tierra iban a ser benditas a causa de la obediencia y de la fidelidad de este varón. Y el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron, aquí es importante también esto, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es decir, cuando tú obedeces lo que el Señor te dice, las instrucciones del Señor, ¿qué va a suceder? Vas a llegar a la tierra. Vas a llegar a la tierra que el Señor te dijo que llegarías. Y versículo 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba habitando en esa tierra. Aquí vemos, iglesia amada, cómo el Señor, cuando te llama, cuando te separa, cuando te envía,
Lo hace con un propósito y es para bendecirte. Lo hace para que tú puedas crecer, que tu vida, que tu carácter sean formados y que tus generaciones sean bendecidas. Amada iglesia, Cordero y León, Abraham y Sara en su camino fueron bendecidos. Aun cuando llegaron a Egipto en la hambruna, salieron inclusive con sus manos más llenas, hasta el punto que tuvieron que, cuando llegaron a la tierra, dividirse. Abraham le dijo a Lot: escoge tú el camino y yo iré al otro lado. Y el Señor después le dijo en la escritura, le dijo: mira al norte, al sur, al oriente, al occidente, todo lo que pisares, eso te lo entregaré. Y eso es lo que hace el Señor cuando tú obedeces fielmente. Pero quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Cómo sabes si estás en el camino o si estás perdido en otros caminos? Estás perdido, mira las señales de si estás perdido. Estás perdido cuando te has alejado de Dios, cuando le das la espalda, cuando te apartas de su cuidado, de su palabra, y has tomado decisiones solo pensando en ti. Quiero que lo reflexiones muy bien. Estás perdido cuando tú estás andando por tus sentimientos, cuando estás buscando solamente lo tuyo, únicamente lo tuyo primero tú, segundo tú, tercero tú y después el resto. Tú estás perdido en el camino cuando el pecado, el mal están presentes en tu vida y ves las cosas como normales. Tú estás perdido cuando el orgullo, la soberbia, la insensatez se han apoderado de tu vida y cuando tú desafías al cielo. Tú estás perdido cuando el dolor, la falta de perdón te dominan y no permites que el perfecto amor sane, restaure y te edifique. Esas son consecuencias de cuando estás caminando en un camino diferente al que el Señor te ha trazado. Pero estás en el camino correcto, cuando guardas y caminas en los mandamientos y en los decretos que el Señor ha dado y obras en ese sentido. Puedes estudiarlo en Levítico 26:3. Tú estás en el camino cuando entendemos y comprendemos en el corazón que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza y que fuimos creados por medio de Cristo para hacer buenas obras, las obras que Dios planeó. Y eso tú lo puedes encontrar también en la palabra en Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. Pero también estás en el camino correcto, cuando amas al Señor con tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y lo honras andando en sus caminos y siguiéndolo a Él. Búscalo en Deuteronomio 11:22. También estás en el camino cuando tú le obedeces y andas como Él dijo. Lo encuentras en el Salmo 119:55 y en Deuteronomio 19:9. Tú estás en el camino cuando declaras a los cuatro vientos que Dios es el Señor, que Él es tu Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Alto, que Él es el Sublime y que oyes su voz y fielmente haces sus obras. Estás en el camino cuando permaneces en la verdad, cuando permaneces en el amor y lo das a quien está a tu lado. O estás en el camino o no estás en el camino. Pero lo que el Señor sí anhela es que permanezcas en el camino, que permanezcas en la verdad y seas fiel. El Señor mismo nos dice en las Escrituras y con el pasaje que abrimos en el servicio del día de hoy en Deuteronomio 5:32, dice la Escritura: no te apartarás a diestra o a siniestra. Eso significa que tú tienes que permanecer firme en el camino, sin mirar a los lados, sin mirar a las circunstancias, para que no te hundas como le pasó a Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a ver para todos los lados, empezó a ver las circunstancias que lo rodeaban, perdiendo la mirada de Cristo Jesús, perdiendo la mirada del camino, y tuvo temor y empezó a hundirse. Pero igualmente Salomón escribió en Proverbios 4:27, dice lo siguiente, mira la escritura lo hermosa. Proverbios 4:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal,
Aparta tu pie del mal, y ojalá puedas repetirle allá. Aparta en hebreo significa, es la palabra shur, es apartar y significa apartarse. Pero mira estos otros significados que tiene: desertar, parar, tirar. Pero también indica que debes mantenerte distante. Eso es lo que significa esa palabra. Desertar. Cuando el Señor dice aparta tu pie del mar, tiene un significado muy profundo, pero quiero detenerme en la palabra desertar. Porque cuando tú no te apartas del mal, cuando tú permaneces en tu propia opinión, en tu soberbia, en tu orgullo, vas a traicionar, y eso es lo que significa desertar. Traicionar, y eso es lo que haces cuando tú te apartas y cuando no cumples la palabra, cuando tú no te mantienes fiel, cuando tú estás casado y eres infiel. Eso significa traicionar. Ahí estás metiendo tu pie cada vez más en un camino incorrecto. Pero también significa parar. ¿Y parar qué significa? Parar es frenar el avance. Cuando te paralizas, cuando cierras todo y no permites que absolutamente nada entre en tu vida. Pero también es la palabra tirar. Y tirar es desechar lo que te fue otorgado, como el caso de Sansón, quien perdió su fuerza por andar haciendo lo que no tenía que hacer. Él desvió su propósito, fue seducido por las mujeres, y él tenía un llamado durante su vida por hacer. Y lo que hizo fue hacer lo que su voluntad determinó. Él duró 32 años como juez, y mató a los filisteos. Pero al final de su vida, no durante los 32 años. Él lo hizo única y exclusivamente al final, después de que había perdido fuerza, después de que había perdido sus ojos, después de que había entendido que le había fallado a Dios, y le pidió una última cosa al Señor. Señor, permíteme que en este momento tú, Señor, me permitas que mi fuerza sea recobrada. Y ese día mató a más filisteos que en todos sus 32 años que estuvo como juez. En el Antiguo Testamento leemos cómo el pueblo de Dios se apartó de Dios, y lo vimos una y otra vez, y lo hemos estudiado, pero más recientemente, en el hoy, los llamados cristianos están siendo seducidos, y escúchame bien la palabra, seducidos por el sistema mundo. Están siendo encantados por los placeres de la carne, que hacen que te apartes del Señor y que te vayas en pos de otros dioses. Esa seducción te está llevando a que tú traiciones, que tú frenes y que tú dejes a un lado todo, que te vayas en pos de otros, al igual que lo hizo Salomón cuando se casó con sus esposas, que no obedeció lo que el Señor le ordenó, sino que permitió la mezcla por darles gusto también a sus mujeres, haciendo altares para dioses y ofrendas también para ellos. Cuando tú te desvías del camino, no te importa nada, no ves, no oyes, no entiendes. Por eso es importante el camino que tú determines, amada iglesia. El camino que tomes marcará tu rumbo, marcará tu destino. Si tú obedeces o no lo obedeces, si oyes o no lo oyes, si encuentras la senda o no, o tomas tu senda, marcará tu destino, marcará tu rumbo. Ten mucho cuidado con eso. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, porque estamos hablando de camino. Y dice la escritura, el Señor Jesucristo estaba hablando allí y les estaba hablando y decía, dice la escritura, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición. Escúchenme bien, espacioso el camino que te lleva a la perdición. Siempre hay caminos
Tú debes determinar qué camino tomas. Y muchos son los que entran por ella, dice el versículo. El versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esta puerta de la que Jesús nos está hablando es de Él mismo. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, será salvo. Jesús es también el camino angosto, como nos enseña en Juan capítulo 14, versículo 6, la parte A del versículo. Yo soy el camino. Es decir, no hay otro camino y no hay otra puerta. No hay sino un camino y hay una sola puerta, y ese se llama el Señor Jesucristo. Juan 10:1 dice, en verdad te digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea, si tú no vas por el camino correcto, vas a violentar todos los principios. Y te van a llamar ladrón y te van a llamar salteador, porque estás desobedeciendo completamente el llamado, la verdad. Pero hallar la puerta estrecha, mi querida iglesia Cordero y León, y hallar ese camino angosto es nacer de nuevo, es ser transformados por Cristo Jesús, es ser hechos nuevos en Él, el morir a ese viejo hombre. Pero cuando tú no quieres dejar tu pasado, cuando tú quieres seguir haciendo las cosas a tu manera, te digo una cosa, seguirás perdido. Así es. Si al entrar en los caminos de Dios, tú no mueres a ti mismo, tú no sometes tu vida por completo a nuestro Señor, tu yo encontrará la manera de rebelarse y de coger el camino contrario, un camino equivocado. Y rebelarse es ir por otro camino, un camino que te lleva a la perdición. El camino o la senda de la vida es estrecha y por tanto es difícil y tiene diferentes obstáculos. Si lo comparamos con un camino, una ruta hacia un lugar de un punto X a un punto Y en la vía. La vía está llena, cuando conducimos, está llena de señales de tránsito. Hay semáforos, hay señales que nos dicen cuidado, disminuye la velocidad, te dice curva cerrada, te dice ojo que el camino está construyendo, para, piso resbaloso, te da diferentes señales, muchas señales. Pero dependiendo si tú estás viendo, te estás oyendo atentamente al Señor y obedeciéndolo, podrás realmente atender esas señales y te servirán para llegar a tu destino. Pero el camino ancho, ese camino es el camino que te permite transitar como tú quieras, a la velocidad que tú quieras, sin reglas, sin señales de advertencia. Un camino ancho en el cual tú puedes decidir qué hacer, cómo lo haces, qué velocidad andas, si andas con el cinturón de seguridad o no, si andas chateando o no, si sigue las instrucciones, si sigue las advertencias que Dios te ha puesto en el camino. Porque si no prestas atención, vas a tener accidentes y vas a ser destruido y vas a quedar solo. Porque cuando los que han manejado y los que hemos venido manejando muchas veces en la carretera, vemos personas varadas y decimos pobrecitos, pero no nos detenemos siquiera a ver qué fue lo que sucedió. Pero el camino angosto, amada iglesia, ese es el camino de Cristo Jesús. Ese camino angosto las personas no pueden entrar por ese camino y seguir viviendo como a bien le parezca. Es angosto porque no te permite que tú seas egoísta, sino que tienes que realmente dar la mano a otros para servirles. ¿Sabes por qué es angosto ese camino? Porque requiere que tú y yo seamos verdaderos servidores de Cristo, que tú y yo seamos testimonios de Cristo. Que seamos varones irreprensibles, maridos de una sola mujer, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas.
Es un camino angosto porque necesitamos morir a nosotros mismos, dejando todas las cargas y tomando la cruz de Cristo. Porque recuerdan que Él nos dijo que dejen tus cargas, deja tu cruz y sígueme. Pero Él dice, toma mi carga que es ligera. Toma mi carga que es ligera y es fácil de llevar. Permanecer fielmente en el camino, amada iglesia, te permitirá descubrir la puerta angosta. Esa puerta que te permitirá tener un encuentro pleno con el Señor Jesucristo. En un viaje que tuvimos hace unos años atrás como familia, estuvimos en La Guajira. Más precisamente, fuimos hasta el Cabo de la Vela. Pero para llegar allí se transita por el medio del desierto. Pero ese viaje no lo podíamos hacer nosotros solos. Y fue necesario de un guía. Fue necesario de un guía. Y ese guía nos dio las instrucciones para llegar a nuestro destino. Él iba con nosotros en el vehículo. Él me decía, sigue la huella, ve al margen del mar, no te dejes llevar por las otras rutas que aparentemente son más amplias y como más derechitas. Sigue lo que te estoy diciendo y verá que llegaremos. Y el éxito para llegar a nuestro destino fue seguir las instrucciones que el guía nos fue dando. Pero si nosotros, y en este caso yo que era el que iba manejando, si no hubiera hecho caso, podría haberme perdido junto con mi familia. Podríamos haber quedado varados porque allá ni señal de celular, no había absolutamente nada. Y podíamos ser presa de cualquier cosa. Y bueno, el resto ya ustedes se lo pueden imaginar. En un desierto. Pero ¿por qué les estoy hablando todo esto? Les estoy hablando todo esto con un objetivo. Tú debes seguir fielmente el camino que trazó el Señor. Tú debes seguir fielmente el camino que trazó el Señor Dios para tu vida. Debes obedecer cada una de las instrucciones que el Señor nos ha venido dando. A través de los pastores, a través de las autoridades, a través de esas personas que han sido consejeros tuyos, que te están llevando el camino de la verdad, de la vida. Permanecer en el camino, amada iglesia, Cordero y León, te da seguridad. Y eso garantiza que tú continuarás vivo. Mantenerte en el camino es seguir el curso. Porque cuando te sales de la ruta, es ir por un camino distinto. Es un camino de perversidad. Como lo escribió el rey David en los Salmos y que hemos venido declarando el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Mantenernos en el camino, siguiendo las instrucciones de Dios, es lo que te llevará a disfrutar de sus promesas. Cuando estamos fuera del camino y guiados por el sistema mundo o por nosotros mismos, es cuando tú y yo necesitamos al Espíritu Santo de Dios para volver en sí, para poder retomar el camino. Y hoy es un buen día para eso. Si te has perdido, si has estado desviado, aclama al Espíritu Santo de Dios para que te haga volver en sí, para que tu espíritu, recuerda que tú y yo estamos hechos a su imagen y conforme a su semejanza, para que se active ese Espíritu Santo que hay dentro de ti. Y así como le pasó al hijo pródigo, vuelvas en sí, te devuelvas a casa y puedas retomar el rumbo que el Señor ha determinado para tu vida. Pero el Señor nos pide varias condiciones, amada iglesia. Demanda que realmente haya una conversión real. Demanda obediencia, demanda una obediencia total a lo que el Señor habla. Entonces, dice la Escritura, el Señor nos hará volver. Mira lo hermoso. Él nos pide una condición y es una conversión real, es decir, abrir nuestra vida y rendirnos totalmente a Él. Nos dice, obedéceme totalmente a la palabra que te estoy enseñando, a la palabra de Dios. Y dice la Escritura, entonces el Señor nos hará volver. Y volverán los cautivos. Volverán los cautivos y Él derramará de su misericordia en nuestras vidas. Y nos recogerá y nos reunirá con Él nuevamente.
y nos hará volver a la tierra de la herencia, el camino para poder reclamar esas benditas promesas. Y vas a empezar a multiplicarte, y vas a empezar a firmarte, y vas a poder realmente abrir tus manos y poder transmitir el mensaje a otras personas hasta los rincones del mundo. Deuteronomio 38 al 10 dice, y tú volverás, dice la escritura, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Volverás, oirás la voz y los pondrás por obra. Versículo 9, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. El Señor te va a dar multiplicar lo que haces con tus manos, y en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Versículo 10. Cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos, escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que, amada iglesia, para volver al camino, tú necesitas arrepentirte. Tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, tú necesitas arrepentirte. Si has perdido el camino, es hora para volver y para regresar. La bendita palabra hará que seas transformado y podrás seguir sus instrucciones y sus guías para ti. Volver al Señor hace que puedas oír nuevamente su voz. Escúchame bien. Volver al Señor, volver a los caminos, hace que tú puedas oír nuevamente su voz. Y su palabra retumbará en ti. Esa palabra te sacudirá. Y lo que hará en ti es que vas a prosperar. Tus fuerzas serán aumentadas. Y los milagros los verás hoy. Hoy, no mañana, no pasado, sino hoy y todos los días, en la medida que tú camines en el camino, en la senda que el Señor ha trazado para ti. Cuando tú vuelves, vas a escuchar la voz del Señor tu Dios, de Jehová Dios, el Todopoderoso. El versículo 8 decía, volverás. Y volverás significa que has recibido la salvación, que has aceptado a Cristo Jesús, y Él será quien te conduce al Padre, porque Cristo es el único camino, como ya lo hemos hablado. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quien guía tu camino es y será el Señor Jesucristo. En Cristo fue hecho todo lo creado, y por Él fueron hechas todas las cosas que hay, las visibles y las invisibles. Es por Cristo Jesús que tenemos luz. Es por Cristo Jesús que tenemos una mente nueva y un corazón nuevo, un corazón despierto, un corazón avivado, un corazón estimulado, para que puedas abrir y puedas ver todo lo que el Señor ha preparado para ti. Es en Cristo Jesús que tenemos la verdad. Y la verdad es revelada por la palabra. Y Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, Cristo es la Torá. El Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Cristo es la verdad. Y la verdad, no pueden haber dos verdades, no pueden haber dos caminos, solo hay una verdad, solo hay un camino, solo hay una luz. Las demás son copias, desviaciones y adulteraciones de la bendita palabra. El Señor Jesucristo nos dio la palabra, el Señor Jesucristo nos dio la verdad, el Señor Jesucristo nos dio la vida. Amén. El mismo Señor Jesucristo oró al Padre para que nosotros fuéramos guardados en el camino. Él dijo, ellos van a estar en el mundo, pero no son del mundo. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos permanecer y ser santos junto con Él. Porque la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios te santifica. Lo puedes ver en Juan 17:17 para que lo estudies en tu casa. Permitir que el Señor nos guíe hará que tus ojos no vean vanidad y que puedas realmente poseer la tierra y vivir largos años
y hará que tú y yo podamos tener vida y vida abundante. Amén. Así que hoy tienes que clamar al Señor y decirle, como está en el Salmo 119, 37. Le puedes decir allá al Señor, mira, Señor, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame, Señor, en tu camino. O declarar como abrimos en el servicio en el Deuteronomio 5:33, sigan por el camino que el Señor les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten larga vida en la tierra que van a poseer. O como dice Juan 6:63, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Hablaba el Señor Jesucristo. Las palabras que el Señor Jesucristo nos da son espíritu y son vida. Es su amor que realmente nos permite transitar y caminar por la senda que nos lleva a esa morada celestial con papá. Amén. Quiero que le digas allá, Señor, en este tiempo declaramos a los cuatro vientos que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador, que tú eres el eterno Dios. Y que tú eres, Señor, quien guía y fortalece mi vida. Dile, Señor, tú eres quien guía mis pasos. Señor, tú eres quien me conduce por sendas de justicia. Señor, tú eres quien ilumina mis pasos. Señor, tú eres quien en medio del desierto abre camino. Señor, tú eres quien nos lleva al lugar seguro. Señor, tú eres quien hace que mis caminos y mis sendas se corrijan. Señor, tú eres quien hace, Señor, que nosotros volvamos a ti y te busquemos con todo nuestro corazón. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú has preparado y has trazado el camino para cada uno de nosotros. Y yo hoy quiero que reflexionemos, amada iglesia. Quiero que reflexionemos qué camino hemos tomado hasta el día de hoy. En dónde tenemos nuestra mirada, en dónde tenemos nuestra confianza, si estamos o no escuchando las instrucciones del Señor, si las estamos obedeciéndolas al pie de la letra, o si nos estamos dejando guiar por el sistema mundo, por las circunstancias, por nuestra propia voluntad, caminando por sendas extrañas, por caminos que a nuestro parecer son amplios. Recuerda que en la misma palabra dice en Proverbios 16:9, uno puede planear su vida, pero el Señor es el que decide lo que a uno le va a suceder. Tú puedes hacer miles de planes, tú puedes determinar tus caminos, pero realmente quien determina tus pasos, quien decide qué va a suceder y quien marca el rumbo de tu vida es el Señor. Nada en esa tierra se mueve si no es por la voluntad del Señor. Todo lo que hay, todo lo creado se sujeta a la soberanía de Dios. Y hoy, amada iglesia Cordero y León, debes reconocer a Dios como Dios. Debes reconocer que Él es tu camino. Debes reconocer que en todo lo que emprendas y lo que hagas es por Él. Que todo lo que tú tienes hoy es por Él. Busca tu voluntad y inclúyelo en todo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice Proverbios 3:6. Es decir, busca su voluntad, busca que en todo lo que hagas sea para agradarle al Señor, porque Él te mostrará cuál es el camino que tú vas a tomar. Siempre ten en cuenta a Dios en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas. Tenlo en cuenta, hazlo partícipe, dile, Señor, mira, esto es lo que estoy anhelando. Señor, confírmame, porque si es de Él, Él te ayudará a vivir rectamente y te ayudará a llegar. Es momento, iglesia preciosa, de preguntar por las sendas antiguas. Es momento de hacer un alto. Es momento de escuchar la palabra de Dios para que puedas realmente encontrar descanso y puedas hallar nuevas fuerzas. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice la escritura, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero tienes que realmente preguntar el buen camino y caminar por ese buen camino para que puedas hallar realmente
descanso a tu alma. Pero no puedes ser indolente y decir, no andaré por ese camino. La recomendación que te hacemos hoy es: escucha la voz de Jehová, escucha la voz de Dios, escucha la voz del Todopoderoso. Métete, profundízate en la palabra de Dios. Busca a Jesucristo con todo tu corazón, porque Él te llevará por el buen camino y Él te hará andar por Él, y podréis hallar descanso, podréis hallar lugares de verdes pastos donde Él te pastoreará. Pero Dios te exige algo, y ya con esto cierro. Dios te exige que temas a Jehová, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos para que tengas prosperidad. Deuteronomio 10, 12 en adelante nos habla de esto. Jehová le pide a Israel, le dice al pueblo de Israel: ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos y los estatutos. Deuteronomio 5:33 te dice, porque la palabra de Dios dice, el camino que debes seguir debe tener estas condiciones, y una de ellas es, Deuteronomio 5:33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Eso es obedecer, iglesia. Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Mira, en medio del camino podrán venir dificultades, pero el Señor dice: no te preocupes, yo voy delante de ti, yo estaré contigo, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Así que sigue adelante, no tengas temor. El Salmo 119, 133 dice: el Señor te dice: ordena mis pasos con tu palabra. Es decir, el Señor dice, a través de la palabra de Dios es que tú puedes ordenar tus caminos, y nada, ninguna iniquidad va a poder tocarte. Es decir, que ningún pecado que podrías haber tenido o de tus antepasados podrá tocarte. ¿Por qué? Porque la bendita palabra de Dios va a ordenar tu vida. Y cuando tú permites que la luz de Cristo entre a tu vida, el Señor Jesucristo te va a decir, como lo dice en Juan 8:12, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el Salmo 128:1 dice: bienaventurado, bendecido todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ahí nos está dando las estrategias para ir caminando paulatinamente por la senda que el Señor trazó a nuestras vidas. Hay una calzada, hay un camino, que es un camino que será llamado camino de santidad, que fue anunciado por el profeta Isaías, y que es en el cual tú y yo tenemos que caminar. Y ese se llama Cristo Jesús. Es una calzada, un sendero angosto. Es un camino de santidad, y nada de lo inmundo podrá transitar por él, sino que será para el que ande en ese camino de bendición, porque los necios no podrán caminar por allí. Toda tu vida es un viaje de regreso, de camino al papá, a papá Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, es lo que nos va a permitir seguir esas instrucciones. Tú sí que debes andar como Jesús anduvo. Debes permanecer como el Señor permaneció, fiel. Pues hacerlo, le reconoces como tu Salvador. Porque recuerda que el Señor Jesucristo pagó un precio por ti, por tu vida, sin importar tus fallas, sin importar lo que hayas hecho. Tú y yo y los que están por fuera deben y debemos siempre volver al camino. Y una vez en ese camino encontrarás vida. Y entonces seguiremos siendo esos discípulos amados del Señor
siendo testimonio, siendo luz y llevando y anunciando la buena palabra de Dios, las buenas noticias. Debemos decirle al Señor el día de hoy que nos permita tener ánimo, que no tengamos miedo, porque Él es el que va con nosotros. Así que te digo hoy, amada Iglesia Cordero y León, no tengas miedo de volver al camino. A ti que me estás escuchando, que me estás viendo en este día, no tengas miedo de volver al camino. No tengas miedo por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Solo te digo, anímate, alégrate, porque tú no estás solo. El Señor te redimió y ahora es Él quien te cubre. Es el Señor quien va delante de ti y estará contigo y no te dejará y no te desamparará. Así que no temas ni te intimides. Avanza tomado de su mano y podrás llegar a la meta y podrás llegar a esa plenitud que está en Cristo Jesús. Amén. Y quiero cerrar con este versículo en Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este momento, por esta transmisión, por esto que hicimos el día de hoy. Y Señor, honramos tu nombre. Gracias por enseñarnos a caminar por tu camino, Señor, por andar por las sendas de justicia, que es caminar en ti, Señor. Bendecimos este tiempo y damos gracias a Dios Todopoderoso. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.